Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una leyenda que se contaba de generación en generación. Nadie en el pueblo sabía por qué desaparecían los niños, pero las personas mayores siempre advertían: ten cuidado cada vez que vayas al parque, porque siempre desaparecen niños. Un día de verano, un niño llamado Tomás decidió ir a explorar el parque. Su curiosidad lo llevó a un rincón oscuro y olvidado, donde encontró un objeto brillante enterrado bajo las hojas secas. Era una pequeña llave dorada, que parecía pulsar con una energía extraña. Tomás, sin saber qué hacer, tomó la llave y la guardó en su bolsillo. Al regresar a casa, sintió una extraña sensación de ser observado. Cada vez que miraba la llave, veía una sombra que se movía en las sombras de su habitación. Durante los siguientes días, Tomás comenzó a tener sueños perturbadores. Soñaba con un viejo molino abandonado en el centro del parque, donde una figura oscura lo llamaba por su nombre. La figura le decía: trae la llave y descubre el secreto. Una noche, impulsado por la curiosidad y el miedo, Tomás regresó al parque. La luna llena iluminaba el camino, y el aire estaba lleno de un silencio inquietante. Al llegar al molino, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez más clara y definida. Era un hombre alto y esquelético, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a su alma. Trae la llave y descubre el secreto, repitió la figura. Tomás, temblando, sacó la llave de su bolsillo y la colocó en la mano del hombre. En un instante, el molino comenzó a girar lentamente, y una puerta secreta se abrió en su interior. Tomás, sin pensarlo dos veces, entró en la puerta. Dentro, encontró una serie de habitaciones oscuras y llenas de sombras. Cada habitación contenía objetos brillantes similares a la llave, pero también había sombras que se movían y susurros que lo hacían temblar. Finalmente, llegó a una habitación central donde se encontraba una gran caja de madera. Al abrirla, descubrió una colección de llaves doradas, cada una con el nombre de un niño desaparecido del pueblo. Tomás entendió entonces que la llave que había encontrado era la llave de la verdad, y que el molino era un portal a un mundo donde los niños eran capturados y mantenidos prisioneros. Justo cuando Tomás intentaba escapar, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez más furiosa. «No puedes escapar», gritó. Tomás corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolo dentro del molino. Desde ese día, Tomás desapareció sin dejar rastro. El pueblo nunca supo qué pasó con él, pero la leyenda del molino y las llaves doradas continuó, recordando a todos que el parque era un lugar de misterios y peligros ocultos. Y así, cada vez que alguien mencionaba el parque, las personas mayores del pueblo decían: ten cuidado cada vez que vayas al parque, porque siempre desaparecen niños. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.